estás? Como siempre me alegro muchísimo de verte. Si es la primera vez que estás en este canal, recuérdate suscribirte porque aquí cuento historias susurrando historias reales de mi vida y también comparto mis experiencias y mis conocimientos a petición. Tú puedes pedir o elegir un tema y si es algo que cumpla el formato de este canal, seguramente que te lo cuento. Así que quédate, ponte cómodo o cómoda y hoy tenemos una story time a petición de Laura Galván, que me ha pedido contaros sobre las diferencias culturales entre España y Rusia. Yo pienso que estas diferencias también pueden ser interesantes no solo para la gente de España, sino en general, y espero que te guste este vídeo. Opino que no hay tantas diferencias culturales entre los rusos y españoles, porque más o menos nuestras raíces culturales son parecidas. Me refiero, si hablamos de España, España y Rusia son países europeos, aunque sobre Rusia un poco más adelante desarrollo este tema. Somos cristianos también, a pesar de que los rusos somos ortodoxos y españoles son católicos, pero en principio no hay mucha diferencia. Ambos países han pasado años bajo la dictadura. Rusia en su momento, la dictadura de Stalin y en general del régimen comunista, y España pues la dictadura de Franco. En su pasado también ambos países eran imperios grandes y quizás en España no lo noto tanto, pero en Rusia todavía mucha gente tiene esta mentalidad pro imperio. Así también a los rusos nos gusta organizar fiestas, reunirnos con los amigos, con los familiares, pasarlo bien, bailar, cantar. En este sentido también, por ejemplo, somos más parecidos a los españoles que, por ejemplo, los nórdicos o los alemanes incluso. Pero también hay unas diferencias muy destacables y entonces voy a intentar revelarlas en este vídeo. Y empezamos por las mujeres. Sí, yo entiendo que hasta hace poco los derechos de las mujeres españolas eran bastante limitados, pues en cierto modo las españolas tenían que luchar también por sus derechos, y parece ahora como que están disfrutando de todos los logros que han conseguido durante los últimos años, porque antes, por lo que sepa yo, es que la mujer ni siquiera podía abrir la cuenta bancaria sin permiso de su marido, pues pocas mujeres trabajaban, no sé, cosas así. Pues en Rusia, durante Unión Soviética, digamos que a partir de la Revolución Rusa, que era en 1917, las mujeres han obtenido los mismos derechos que los hombres. Es decir, el tema de lucha por los derechos de las mujeres, yo creo que nunca ha sido muy importante durante la URSS, porque básicamente no existían cosas, ¿no?, de limitar a las mujeres en el sentido de educación,
o de trabajo. De hecho, las mujeres podían hacer el mismo trabajo que estaban haciendo los hombres. Estaban trabajando en fábricas, en, no sé, como conductoras de transporte público, incluso como obreras, en los trabajos como realmente difíciles para una mujer físicamente, pues también ahí estaban. Como que a nivel de trabajo, las mujeres soviéticas, trabajo y estudios, perdón, las mujeres soviéticas tenían los mismos derechos y las mismas oportunidades. Por lo tanto, no tenemos presente este espíritu de feminismo, no, como que no me acuerdo de haberlo vivido. En el ámbito familiar, las mujeres soviéticas, por ejemplo, o rusas, ¿no? Estaban tomando su papel como de ama de casa, a pesar de que estaban trabajando igual que los hombres, pero el tema de los niños y el tema de la casa siempre se encargaban las mujeres, y el hombre el que mandaba en casa. Bueno, y más o menos ahora también sigue igual. Cuando una familia tenía un hijo, pues muchas veces la mujer tenía que dejar los estudios. La mujer tenía que dejar los estudios o acabarlos con un niño en brazos. Pero esta cosa normalmente a los hombres no afectaba, y los hombres pues seguían con sus estudios, con su carrera, etc. Así que era como una cosa así dual y un poco rara, porque os digo, por un lado no nos limitaban en nada, pero en casa, en la familia sí. De hecho, los hombres rusos son como muy, no sé cómo os digo, es como si fueran los reyes, los príncipes, como que crecen con esta mentalidad que son irresistibles para las mujeres, y por ejemplo tienen unas expectativas muy altas hacia una mujer, como tiene que ser joven, que tiene que ser guapa, inteligente, que tiene que saber cocinar, planchar, etc. Como que buscan siempre como una mujer perfecta, pero a cambio ellos sí que pueden permitir a ellos mismos ser imperfectos. Así que esta es una gran diferencia que yo aquí he notado, porque yo creo que las españolas en este aspecto son muy diferentes. En general, esta relación entre hombre y mujer en España es diferente, porque aquí más o menos igualdad está presente tanto en el ámbito laboral. Bueno, hay cosas todavía que se pueden mejorar, pero en general sí. Y también en ámbito familiar, las tareas, bueno, por lo menos en las familias que forman parte de mi alrededor, las tareas están compartidas, entonces realmente hay una cierta igualdad. Pero en Rusia todavía yo diría que la gente quiere seguir las formas como más antiguas, más tradicionales. Es cuando la mujer está en casa, cuidando a los niños, sobre todo en las familias donde el hombre es capaz de mantenerla. Y yo conocía también la gente que, por ejemplo, una amiga mía que se casó con un chico que obraba muy bien, y él como que insistió que ella dejara el trabajo, aunque realmente ellos se conocieron en el mismo trabajo donde trabajaban juntos. Pues al final él insistió que dejara el trabajo porque él quería volver a casa y encontrar todo limpio, pues la cena hecha, los deberes de la niña revisados, y él como que viene a descansar. Y
pasar tiempo con su familia. Y esta fórmula todavía existe. Esto, pues también los hombres, como os he dicho antes, los que tampoco pueden mantener a su familia y la mujer tiene que trabajar. Luego, al volver a casa, él se pone en el sofá o con el PlayStation y la mujer empieza a preparar la cena, recoger, hacer los deberes, ir a las reuniones escolares, etc. Esta es la gran diferencia que yo he notado. Otra diferencia que también se nota muchísimo, que por ejemplo los españoles son muchísimo más amables con los desconocidos, con la gente, no sé, que a lo mejor te pregunta algo, pero en Rusia al principio la gente está como muy cerrada y no tiene ningún interés, por ejemplo, mantener la conversación con un desconocido, o incluso si tú pides ayuda o preguntas algo, la gente a veces puede incluso ignorarte o contestarte no muy amable. Bueno, hay casos de casos. Yo, por ejemplo, el año pasado fui a Moscú a ver a mi familia y en la calle sí que preguntaba mucho la gente porque no encontraba cosas que buscaba. Y la verdad que la mayoría me contestaba bien. Pero imagino que si yo fuera, por ejemplo, extranjera y preguntara algo, igual que pues en su momento preguntaba aquí en España, el trato estoy seguro que sería muy diferente de aquí, porque como os digo, ahí la gente es como más cerrada al principio y realmente hay una gran diferencia entre un trato con un amigo y con tu familia y con gente desconocida. Es como muy brusco incluso, y no es porque la gente es seca, no, pero yo creo que es como una forma de autoprotección, porque normalmente la gente, no sé, quizás ha vivido o han tenido alguna experiencia desagradable con los desconocidos y como que prefieren evitar. Y por cierto, también es muy raro si, por ejemplo, un desconocido os va a saludar o os va a sonreír. Y yo sé que incluso muchos rusos, cuando hablan de otros países, por ejemplo de Estados Unidos, dicen que ahí todos son falsos porque todo el mundo se sonríe a los demás, pero realmente como que lo hacen no porque lo sienten esta necesidad a sonreír a alguien, sino porque es como si fuera una máscara. Y por eso muchos rusos dicen, pero nosotros si sonreímos entonces es como de verdad. Bueno, yo no comparto esto porque yo pienso que es mucho más agradable que la gente te sonríe y te trata amablemente, incluso solo por respeto. No estoy esperando que todo el mundo me tiene que querer o quiere ser mi amigo, pero cuando voy a una tienda, al banco, al hospital, que lo que estoy esperando que la gente me trate amablemente, y si me sonríe mejor. Disculpad que estoy un poco resfriada, por eso podéis ver mis ojos un poco llorosos, pero es por eso. Pero si realmente os hacéis amigos de una familia rusa, por ejemplo, os van a tratar de maravilla, van a tratar de hacer vuestra estancia muy agradable. También esto quería deciros al principio, pero se me ha escapado. Os quiero recordar que cuando yo hablo de rusos, realmente no hablo de toda la gente que vive en Rusia, porque en nuestro idioma sí que tenemos dos palabras. Una es ruso como etnia y otro es como ruso ciudadano de Rusia. Y hay ciudadanos de Rusia, hay gente de muchas nacionalidades, porque Rusia es un país multinacional. Pero yo
hablo únicamente de rusos como etnia, porque claro, Rusia es tan grande y hay tanta gente que vive ahí de tantas nacionalidades que yo simplemente no conozco las tradiciones y los aspectos culturales de todas estas naciones. Así que yo hablo de rusos étnicos o rusos como una nación que es solo una parte de Rusia. Otra diferencia que también he notado, que en general los rusos tienen poca tolerancia a lo desconocido. Lo que os acabo de decir, por ejemplo, si en la calle hay un extranjero que está perdido, es que realmente poca gente querrá ayudarle. Simplemente porque no conocen bien el idioma y como que no quieren complicarse mucho, no quieren meterse en un lío. En este sentido es como un poco rara la reacción. Y si fuera un ruso sería otra historia, entonces sí que la gente normalmente ayudaría. También esto de poca tolerancia, me refiero que todos los grupos no son tradicionales, como los gays o no sé, me sabe mal decirlo, pero es así, los discapacitados o la gente de alguna subcultura, pues normalmente la gente muestra muy poca tolerancia. A veces puede soltar algunos comentarios realmente chocantes sobre esto. Así que en este sentido los rusos son un poquito cuadrados si hablamos sobre las tradiciones. Les gusta algo muy tradicional y conocido. Y como he dicho antes, lo que está fuera de este ámbito normalmente provoca como poca tolerancia. También en Rusia es muy común recibir la gente en las casas, en tu propia casa. Es decir, en España, por ejemplo, al revés, veo que la gente va muy pocas veces a casa de los amigos, ¿no? Por ejemplo, normalmente en España la gente queda fuera, en las cafeterías, en los bares, en los restaurantes o para dar un paseo. Pero en Rusia es muy normal quedar en casa de tus amigos o tus vecinos. Como que en este sentido hay más tradición de pasar tiempo con la gente agradable en tu propia casa. Y de hecho muchas veces la gente, sobre todo si hablamos de las mujeres, bueno, de los hombres también realmente, muchas veces la gente pasa este rato en las cocinas, ni siquiera en el salón, que el salón sería para una ocasión un poquito más importante, pero para, no sé, charlar un poco, para quedar con tus amigos, pues la cocina es perfecto. La gente normalmente habla mucho y de ahí viene también la tradición de tomar té. Yo diría que en Rusia tomamos más té, en España sería al revés. Entonces, para, por ejemplo, ir a casa de un amigo, no es necesario tampoco complicarse mucho por el tema de la comida. Se puede venir a tomar un té y traer, por ejemplo, pastas de té, un bizcochito o caja de bombones, y con esto ya te quedas bien. O si traes una botella de vino, pues mucho mejor. Mi perrito que está soñando. Y también la gente está persiguiendo seguro un conejito en su sueño. Y la gente también suele hablar mucho durante estos encuentros, no solo de cosas cotidianas, ¿no? Que realmente sí que sería en España, sino ahí como la gente empieza a hablar en las cosas como más profundas de política, de política mundial, ¿no? O no sé, de literatura, o de pronto cosas como filosóficas. En este sentido, por
supuesto no todo el mundo, yo más bien hablo también de mis experiencias, ¿no? O de lo que yo he podido haber leído, pero en general sí, como que a la gente le gusta mucho hablar. Y sobre todo cuando hay mucho tiempo, hay buena compañía, hay algo de vino, pues la gente saca muchos temas y a veces bastante profundas para discutir. No solo hablamos de cosas como superficiales, no, no, si nos reunimos con amigos entramos como muy profundo. Y también entre los vecinos es muy común venir y pedir, no sé, sal o algo lo que te falta. Bueno, ahora supongo que cada vez menos, porque que también los tiempos cambian, pero en mis tiempos era bastante habitual pues llamar a tu vecino o tu vecina y pedirle algo. Aquí, por ejemplo, yo creo que nadie nunca me ha pedido nada de mis vecinos, pero en general aquí estas cosas entre los vecinos yo creo que no pasan, salvo quizás en los pueblos, no lo sé. Las fiestas familiares también son muy importantes en Rusia, pero por ejemplo en España yo veo que las familias se reúnen mucho más. Por ejemplo, cada fin de semana yo conozco muchas familias que se reúnen a comer, para comer en casa, por ejemplo, de la abuela, ¿no? De la familia. En Rusia no. En Rusia la gente se reúne, no sé, para cumpleaños, para fiesta de fin del año. Es decir, mucho menos. Luego lo pasan bien, pero así para hacerlo cada fin de semana, para reunirse todos los familiares, yo creo que no, que esto no se hace. Lo mismo de las bodas, ¿no? Que también ya hemos hablado de las bodas en el otro vídeo. En general yo creo que las bodas en Rusia no tienen tantos invitados como aquí, porque aquí realmente me sorprendió ver que en una boda pueden venir como 100 y más personas. En Rusia normalmente es menos gente, pero digamos que es la gente más cercana. Quizás en los pueblos más pequeños hay más gente, porque ahí sí que tienes que invitar a todo el pueblo. Y también en los pueblos la gente pues celebraba las bodas durante 3 días. Si hablamos al revés de cosas como tristes, como entierros, los entierros en Rusia se hacen en el tercer día después de la muerte. Y aquí en España he visto que normalmente lo hacen súper rápido, como al día siguiente. También en Rusia la gente en general es muy supersticiosa. Bueno, en España creo que también, pero en España es por lo menos lo que yo he notado, que la gente sí conoce supersticiones, pero no lo introduce en la vida cotidiana. En Rusia sí, en Rusia hay algunas supersticiones que forman parte de la vida cotidiana. Incluso que sí, algunas personas no creen en esto, pero lo hacen ya como algo habitual, como algo ya que está introducido en las tradiciones cotidianas. Por ejemplo, no se puede regalar las flores en par. Es como de muy mal gusto, hasta que puede disgustar bastante a la persona a quien vais a regalar las flores, porque el número par de las flores es para los difuntos. Entonces para los vivos siempre hay que regalar flores en par, y es una superstición, pero mucha gente ya lo tiene tan asumido que realmente a nadie le va a ocurrir regalar un número par de flores a alguien por su cumpleaños, por ejemplo. Una también tradición súper conocida, que de hecho yo también lo hago, y no sé por qué mi marido siempre se pone como muy nervioso. Antes de ir de viaje, como que todo el mundo se sienta y se queda así un poco
quieto durante unos segundos y luego empiezan a levantarse, empezando por el más joven de la casa y luego el que viene después de él de edad pues también. Y esto se dice como sentarse antes de empezar el camino, y esta cosa lo mismo lo hace, yo creo que casi todo el mundo lo hace. Es una superstición que ha entrado en la vida habitual y ya forma parte no inseparable de una tradición. En las escuelas en general también he visto la diferencia que en Rusia el plan de estudios es mucho más duro y los niños tienen muchos deberes para casa. A mí realmente me gusta más el sistema aquí en España, pero también me costó en su momento asumirlo, porque cuando mi hijo era más pequeño, yo y muchas madres rusas o ucranianas nos poníamos muy preocupadas y muy nerviosas por falta de los deberes, como que queríamos que nuestros hijos tuvieran más deberes. Al final entendimos que bueno, que es otro plan de estudios, otro sistema, y quizás no es ni peor ni mejor, es diferente, pero funciona igual de bien. Es muy importante la opinión pública en Rusia. Es muy importante para la gente que va a pensar otra gente, que van a pensar, que van a decir. Y por eso hay un dicho que dice: te reciben por tu vestido y te despiden por tu mente. Por eso la gente trata de cuidar mucho más su apariencia. En algunos casos, para mí esto llega hasta algo absurdo. Es cuando, por ejemplo, una familia con pocos recursos pues empieza a comprar los teléfonos de alta gama de la última generación y cogiendo los créditos para esto, simplemente para enseñar que ellos tienen estos teléfonos. Como que la gente te mira mucho. ¿Qué teléfono llevas? ¿Qué coche tienes? ¿Qué marca de ropa llevas? Y aquí en España también esto existe, supongo. Quizás entre la gente que realmente tiene recursos para esto y, por ejemplo, que van a una escuela privada. Yo he escuchado que ahí sí que miran los padres. Pero, por ejemplo, la gente que va a un colegio público, yo creo que, bueno, nos da igual quién viene, en qué coche o qué marca lleva, ¿no?, de ropa. Pues en Rusia no, aunque la gente va al colegio público, van a tratar de parecer más rica o con más estatus de lo que realmente son. Porque, como os he dicho, es muy importante la opinión pública, lo que van a decir de ti, lo que van luego los niños. Y empieza todo esto desde los niños. Bueno, los niños lo cogen de sus familias, entre ellos ya empiezan: pues no puede ser tu amiga porque no tienes el teléfono o tienes un teléfono viejo. Esto es muy típico de Rusia y es una pena realmente. Bueno, y también una cosa que quizás nos diferencia entre los rusos y españoles es como percepción de la vida. Yo aquí en España he visto que la gente es como muy tranquila en algunos aspectos, como que el eslogan de aquí de España es como que no te preocupes y no pasa nada y todo va a salir bien. Es decir, hay como un toque de fatalismo en todo esto, que de hecho los rusos también lo tenemos, pero los españoles lo ven como mucho más positivo, como que, no sé, tienen esta esperanza realmente que al final todo va a salir bien. Pero si hablamos de los rusos, yo creo que también somos fatalistas, pero nuestra percepción de la vida es mucho más negativa y más pesimista. Y la gente muchas veces tiene esta como tristeza o preocupaciones o incluso este gustillo a sufrimiento.
como que si nos gustara un poco sufrir y sentirnos víctimas, estar dispuestos a sacrificarnos, como que es como muy complejo realmente. Esto todo y muchas cosas más forma una definición de misteriosa alma rusa que los propios rusos les gusta repetir, que nosotros tenemos esta misteriosa alma rusa. Bueno, no sé, quizás porque a veces no se entiende ni entre nosotros a qué se refieren, pues algún misterio habrá, pero es cierto que si tú quieres caer bien a la gente, es mejor no mostrar tu plena felicidad, porque sí que existe este pequeño culto al sufrimiento y tú ligarás muchísimo más a la alma o a los corazones de los rusos si empiezas a quejarte de algo, porque así la gente como que tendrá más ganas de ayudarte o consolarte o acogerte. Pero si vas como diciendo que estás perfectamente, que todo te va bien, quizás lo que vas a encontrar es como un cierto rechazo o envidia o algo así. Así que hasta aquí llegamos. Si tienes más preguntas, por favor me lo puedes escribir debajo de este vídeo. Espero que te haya gustado y has podido aprender algo nuevo. Gracias por